Hola de nuevo, hoy vamos a hacer esta aplicación usando el Poke API, pero añadiendo la funcionalidad de una paginación. Entonces aquí podemos ver que tenemos primeramente un selector que sería por página, o sea cuántos elementos queremos que se muestre por página. Aquí tenemos los de 40, 60 y 80. Entonces a medida que vamos cambiando esto, también van cambiando el número de páginas, se van reduciendo, ¿no? Y aquí tenemos una paginación, o sea tenemos el next y el pref. Entonces aquí si le damos al next, podemos ver que va navegando entre las páginas, muestra un border de la página actual. También podemos navegar directamente, por ejemplo, a la página 10 y nos muestra los Pokémon. Entonces esto también se va acomodando de acuerdo al número de páginas. Entonces aquí directamente podemos navegar a la página 6 y listo, aquí muestran todos los Pokémon. Solo hemos agregado directamente el nombre, la imagen y un número del Pokémon, ¿no? Entonces esto también está funcionando hacia atrás. Por ejemplo, si ponemos pref, muestra la página anterior. Y así sucesivamente. Vamos a hacer esta práctica solamente con JavaScript, sin ninguna otra librería externa, usando la documentación del Poke API versión 2. Entonces, sin nada más que decir, comenzamos. Aquí tenemos el HTML, donde tenemos importado los estilos y también nuestro archivo custom.js, que por el momento ahorita está vacío. También tenemos las etiquetas de header y de section. Entonces aquí en el header lo primero que hacemos es la imagen para ver el giro, de esta imagen del giro. Y después tenemos una sección que sería donde elegimos el límite de la paginación, que sería esta parte donde dice por página, y aquí tenemos un select, donde tenemos los valores de 40, 60 y 80. Después tenemos la otra sección que sería navigation, donde tenemos dos botones, uno que es el prep y otro el next. Y aquí un div con la clase numbers vacía donde vamos a agregar los números. Y por último un footer, y después tenemos un container Pokémon que tiene la clase Pokémon donde vamos a añadir toda la lista, todos los cards. Y por último un footer que está vacío. Eso sería por parte del HTML. Aquí tenemos ya los estilos hechos y ahora vamos a empezar con el JavaScript. Vamos a empezar creando los selectores. Entonces aquí lo primero que vamos a crear un selector apuntando a este div que sería Pokémon. Entonces comenzamos. Va a ser let, se va a llamar container igual a document.querySelector. Le pasamos como parámetro el nombre de la clase. Listo, ya estaría. Ahora vamos a duplicar esto 3 veces. Entonces vamos a hacer otro selector que va a ser al select page, a esta parte. Vamos a usar este ID, el limit. Entonces va a ser select page, todo lo mismo. Y aquí en vez de un punto vamos a poner el numeral y el nombre del ID. Y por último el navigation, donde vamos a agregar los números. Entonces aquí tenemos un div vacío. Vamos a copiar esto de numbers, esta clase, y lo reemplazamos aquí. Esto lo vamos a llamar navigation. Listo, ya tendríamos los 3 selectores que vamos a usar. Aquí nos vamos a crear una constante de nuestra PokeURL, sería nuestro endpoint básicamente. Entonces vamos a revisar el API que vamos a usar, pokeapi.co. Nos vamos aquí a donde dice API versión 2. Entonces, aquí en API versión 2 lo que tenemos es a todos los endpoints que ofrece este API. Vamos a ir a Resource List Pagination. Entonces aquí nos muestra la API base. Básicamente sería esto el endpoint base. A partir de aquí se le aumenta parámetros. Entonces aquí tenemos más o menos un ejemplo de cómo es lo que vamos a usar. Entonces nos vamos a copiar esto, vamos a ir aquí y por ahora solo vamos a usar hasta esta parte. En vez de ability le vamos a poner Pokémon. Entonces esto lo vamos a poner en una cadena. Listo. Ahora, esto lo podemos probar para ver cómo nos devuelve. Si le pasamos así, nos devuelve una lista de Pokémon. Por defecto es un límite de 20, o sea 20 Pokémon. Y esta parte del offset es para la paginación, o sea que es acumulativo. En la siguiente página será 40, 60, 80, así sucesivamente. Primero tenemos la cantidad de Pokémon que nos devuelve. El siguiente link de la paginación, ¿no? Si le damos clic, nos devuelve otra lista de Pokémon, pero en este caso ya con el acumulativo de 40 y el límite de 20. Ahorita esa es la actual y la siguiente sería este. Entonces, ¿qué sería? Esta es la siguiente. Entonces aquí ya nos devuelve dos atributos más. Este sería el siguiente link y esto el anterior. Y aquí los resultados. Y aquí un previous no tenemos porque está nulo. Eso es como estaría funcionando así. Entonces esto vamos a tener como nuestra constante general de nuestro endpoint. Ahora vamos a empezar llenando los cards aquí en esta parte. Entonces lo primero que vamos a hacer, nos vamos a crear una función que va a ser getPokémon. Esto va a recibir un parámetro que va a ser la URL y lo vamos a resolver como una raw function. Ahora, dentro de aquí lo que vamos a hacer es un fetch. Un fetch con la URL que nos llega. Esto va a devolver una promesa que lo resolvemos con un dent. Y la respuesta lo podemos llamar response. Este response lo parseamos a un JSON. Ahora esto también devuelve otra promesa, la cual lo recibimos en este dem con el nombre de response JSON. Ahora, queremos agregar un poco más de código, vamos a usar las llaves. Ahora aquí dentro podemos revisar el resultado por ahora. Vamos a poner un log de response JSON. Listo. A este no se está llamando por ninguna parte a esta función. Entonces aquí debajo lo llamamos getPokémon. Y aquí le vamos a pasar en un template strings. Primero la PokeURL, símbolo del dólar. Vamos a agregar la variable. Y aquí ya tenemos todo esto, ¿no? Entonces aquí podemos concatenar primero vamos a hacer una prueba así. Entonces aquí nos vamos a consola. Esto se refresca automáticamente.
Y aquí ya podemos ver que nos devuelve lo mismo que estamos revisando anteriormente. Los resultados de 20 Pokémon, un atributo que tiene el next y el previous nulo y la cantidad de Pokémon. Listo, ahora podemos intentar cambiando esta parte. En vez de la paginación o el límite de 20. Entonces aquí podemos ver con los valores del offset. Sería la página inicial siempre sería 0. Y después el límite 40. Si guardamos y revisamos, entonces aquí ya podemos ver, ya nos devuelve 40. En el atributo de resultados, que es un array, ya nos devuelve 40 elementos. Y aquí nos vuelve para el siguiente link del límite de 40 y el offset de 40. Entonces, eso sería esa parte. Entonces, así es como estaría funcionando. Ahora, lo que vamos a hacer es, este resultado, le vamos a pasar a otra función, que va a ser show Pokémon. Show Pokémon y va a recibir el atributo de respuesta JSON punto. Solamente le vamos a pasar que sería el atributo resultado. Results, vamos a crear otra función de este show Pokémon que va a ser const. Esto va a recibir un array y lo resolvemos con arrow function. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer este array. Entonces vamos a usar el array.map. Cada objeto se va a llamar item y aquí hacemos la función. Hay que ver qué nos devuelve, qué sería cada objeto de este array. Si vamos a los resultados y vemos la primera posición, tiene un nombre y una URL. Solamente nos devuelve el nombre que sería del Pokémon y otro endpoint. Entonces tenemos otro endpoint, el cual es para recuperar la información del Pokémon. Entonces aquí podemos ver, y aquí nos vuelve ya mucha más información. Nos dice habilidades, formas, juegos de índice, o índices del juego, movimientos, especie, sprites. Esta parte es interesante. Lo que necesitamos nosotros es este nombre, el order, que sería el número del Pokémon, y los sprites, ¿no? Que serían las imágenes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el más común, que sería el from default, y aquí está la imagen. Como podemos ver, la imagen no es de mucha calidad y es muy pequeña. Entonces lo que nosotros vamos a usar es de lo que está dentro de others. Aquí en la parte del home, aquí hay una imagen que dice from default. Esta es un poco diferente, pero es de mayor calidad. Para recuperar toda esta información tenemos que hacer otra llamada al endpoint. Tenemos que hacer otra llamada dentro de este map. Entonces vamos a hacer aquí un fetch y aquí lo que le vamos a pasar es el ítem punto, vamos a llamar el ítem punto, que sería la URL. Aquí le vamos a poner punto, ya recuperamos la URL. Esto igual devuelve una promesa, lo resolvemos con un dem, al resultado lo vamos a llamar también response. Aquí esto lo parseamos también a JSON. Ahora esto nos devuelve otra promesa, lo resolvemos con un dem y le vamos a llevar el resultado data. Una vez que tenemos este data, lo mismo vamos a poner aquí en llaves. Podemos hacer un log para ver qué tal. Y aquí vamos a ver el data. Si guardamos, entonces automáticamente cuando empieza a hacer aquí el fetch de la URL principal, va a llamar a esta función y aquí vamos a iterar todos esos arreglos y va a hacer otra llamada al endpoint de cada uno. Aquí podemos ver, ya hemos visto que ha hecho de los 40, ¿no? Entonces, y aquí que devuelve toda la información del Pokémon. Aquí podemos ver que tenemos el nombre, el order. Entonces, ahora esta información la tenemos que mostrar en los cards. Entonces, para eso vamos a delegar también a otra función que va a ser loadCard, al cual directamente le pasamos el data, o sea, el objeto de cada Pokémon. Entonces, esto lo vamos a aquí crear otra función que va a ser const loadCard. Esto va a recibir un data y listo. Ahora, en este data, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a recuperar es una constante de la imagen y también una constante del name. Entonces, ¿cómo recuperamos? Entonces, del data, vamos a usar el data punto. Entonces, aquí lo que tenemos que revisar es el data. El data es todo este objeto. Entonces, vamos a ir directamente a... una vez que estemos en el data, para la imagen tenemos que ir a esto, sprites. Entonces, sprites, pegamos punto. Después de que estamos en sprites, tenemos que ir a others y punto. Después que estamos en others, nos vamos a home. Y por último, dentro de home, tenemos que ir al from default, ¿no? A esta imagen from default y listo. Y para el nombre simplemente ponemos data.name. Name, revisamos aquí, está directamente aquí, ¿no? Se llama name y esto. También vamos a recuperar el order, pero no es necesario crear una variable. Listo, entonces ya tenemos aquí recuperado lo que vamos a hacer, ¿no? La imagen y el name. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer, vamos a agregar aquí cards. Dentro de este Pokémon va a haber cards. Entonces, para eso vamos a crear un elemento que va a ser, que va a ser de tipo LED. Se va a llamar card. Aquí usamos la palabra document.createElement. Creamos un elemento. Aquí le pasamos como atributo en una cadena el nombre del elemento que queremos crear, que sería un div. Una vez que hemos creado el div, vamos a crear el contenido que vamos a agregar a este div. Primero, vamos a ver un LED content. Eso va a ser igual a un TemplateString y tabulamos. Ahora, aquí vamos a hacer el ejemplo de qué atributos queremos que se muestre ahí dentro. Queremos primero una IMG, después un párrafo y dos párrafos, ¿no? Uno va a ser para el nombre y otro para el order. Entonces esto lo vamos a copiar aquí en esta cadena que sería básicamente un string. Ahora aquí vamos a setear los valores. En la IMG vamos a usar el símbolo del dólar, llaves, y aquí vamos a poner la imagen. Listo. Ahora aquí en el alt vamos a poner el name. Y lo mismo, este name vamos a poner para el nombre, que sería del Pokémon. Y aquí el data, vamos
vamos a poner el data, que sería recuperar el order, ¿no? Entonces ponemos data.order. Es para recuperar el order, este order, ¿no? Cada uno tiene aquí un order, la posición de Pokémon. Listo. Ahora, una vez que hemos creado este content, todo esto lo queremos agregar dentro de este div. Entonces, para eso, ¿cómo hacemos? Llamamos a este elemento cart. Vamos a poner inner HTML igual al content. De esta forma ya hemos agregado todos estos tags a este elemento cart. Ahora, este cart tenemos que agregar a este selector, a este Pokémon. Entonces hemos hecho aquí un selector de Pokémon que se llama container. Entonces este container lo copiamos, debajo de aquí lo pegamos. Entonces aquí lo que vamos a usar es, queremos agregarlo como un hijo. Entonces usamos el método append_child y le pasamos como parámetro el cart. Este elemento que ya tiene todo esto. Listo. Ahora, punto y coma, guardamos. Esto ya debería estar. Y aquí ya podemos ver, ¿no? Todos los Pokémon. Aquí ya vemos que tiene un poco de CSS. Automáticamente lo reconoce porque ya lo hemos puesto el CSS, ¿no? Entonces aquí nos devuelve, por ejemplo, ya 40 Pokémon. 40 Pokémon. Y ahora aquí nos falta una clase para que este número se vuelva aquí a la esquina superior derecha. Entonces vamos a crear aquí class que se llama order. Le ponemos la clase order. Y revisamos. Ya podemos ver que los números se ven aquí arriba, pero les falta el numeral. Entonces, antes del data, aquí podemos agregar un numeral y listo. Ya estaría. Ya se ven todos los números. Perfecto. Ahora, una vez que hemos podido agregar aquí los Pokémon, lo que vamos a hacer esta parte, esta funcionalidad. Está llamando aquí a una función. Aquí nos sale un error porque no está definida esta función. Listo. Entonces vamos a empezar con esa parte. Vamos a comentar esto. Nos vamos a esta parte donde tenemos el select. Entonces aquí el select tiene una función que dice un evento cuando onChange, ¿no? Este evento onChange. Entonces cuando se cambie el select, las opciones del select va a llamar automáticamente a esta función que sería el onChange, que sería el change page y él le pasa el value, o sea, este value, cualquiera de estos tres values. Entonces nos creamos la función onChange que va a ser const, pegamos un atributo que va a ser value y resolvemos con value function. Listo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Entonces aquí lo que nos vamos a hacer es crearnos otra variable, otra URL de tipo const, que va a ser new URL, y esto va a ser igual aquí a templates strings, donde primero vamos a usar este PokéURL, vamos a crear otra URL nueva con nuevos atributos. Entonces decimos del dólar, llaves. Una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a aumentar aquí es esta parte. Vamos a copiar, no sería necesario este offset, ¿no? Solamente la parte del límite. Entonces el límite aquí en vez de 40 vamos a poner la variable que sería el value. Entonces aquí lo que estamos haciendo, el value que recupere ya sea 40, 60, 80, lo vamos a pasar como parámetro a la nueva URL, Con esta nueva URL vamos a llamar a nuestra función principal que sería este getPokémon. Entonces como getPokémon es nuestra función principal, le pasamos la nueva URL y esto va a ser otra vez la llamada aquí. Va a ser la llamada Pokémon llama show Pokémon y esto a lo add card, ¿no? Entonces sería nuestra función principal. Entonces vamos a probar, ya hemos hecho aquí el nuevo URL y ya le hemos pasado como parámetro. Entonces aquí tenemos ya los Pokémon. Vamos a cambiar por ejemplo a 60 y aquí se ha reducido el scroll, pero se ha vuelto a copiar, ¿no? Los demás objetos aquí con 60 resultados y aquí con 40. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por ejemplo, aquí empieza desde el 2, 1, 4. Como podemos ver, no está ordenado. Entonces, el endpoint o el API de PokeAPI no nos devuelve ordenado. Hay veces nos devuelve, por ejemplo, si refrescamos, nos devuelve algunos más, algunos menos. Aquí nos devuelve el 3 y el 5, menos nos falta el 10, el 8, pero son 40, ¿no? En la paginación sí sigue manteniendo 40. Entonces, el problema era que si poníamos 60, los imprimía, pero debajo otra vez todo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos estos Pokémon, el 2, el 1, el 3. Si hacemos scroll, aquí otra vez se van repitiendo, ¿no? Aquí otra vez se repiten, ya esta vez 60. Entonces, lo que tenemos que hacer es, antes de volver a imprimir, tenemos que limpiar este elemento. Tenemos que limpiar este elemento Pokémon. Entonces, para eso nos vamos a crear una función aquí debajo que va a ser el const clear container. No recibe nada, ya resolvemos con la función en una sola línea. Entonces aquí vamos a usar este container, vamos a usar el container punto inner HTML, le asignamos un valor pero de vacío, listo. Entonces ahora este clear container lo vamos a llamar justo antes de hacer este map, ¿no? Aquí en el show Pokémon, pegamos, listo, revisamos, pues aquí tenemos los 40 Pokémon, aquí vamos a hacer los 60 y podemos ver que ya ha vuelto a imprimir otra vez, no lo ha vuelto a agregar debajo. Le podemos poner 80 y listo, ya podemos ver que está funcionando esa parte. Así que podemos ver que se ha devuelto esto con 80, este con 60 y con 40. Perfecto, entonces esa parte ya estaría funcionando de la paginación. No sería paginación, sería el límite de por página, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a agregar es la funcionalidad aquí. Aquí también tenemos dos botones, de la derecha que llama a esta función next y de la izquierda llama a la función prep. Entonces lo mismo vamos a hacer, aquí tenemos esta parte, el onClick llama a esta función prep. Entonces nos vamos debajo de onChange, debajo de aquí vamos a agregar también la función const, pegamos. Esto sí que no recibe nada. Aquí hacemos una function y listo. En este prep lo que necesitamos es, y en el next, entonces esto vamos a duplicar. Este va a ser el next. En el prep y el next necesitamos el atributo, estos atributos, ¿no? Lo que tiene aquí, el next y el previous. Entonces tenemos que recuperar estos atributos. Entonces para eso
Nos vamos a crear aquí unas variables que va a ser let igual a nextLink. Esto va a estar a vacío. Perfecto. Lo mismo. Esto va a ser prep. Perfecto. Ahora, ¿dónde vamos a setear estos valores? Cuando llamamos a la función principal, aquí debajo, aquí es lo que tenemos los resultados. Entonces, aquí lo que vamos a poner es el nextLink va a ser igual a response.json.next. Ponemos .next y listo. Ya tenemos seteado en nuestra variable global el siguiente link. Y ahora aquí nos vamos a lo que vamos a setear es el prep. Entonces, el prep tiene el nombre de previous. Aquí vamos a ir a previous. Listo. Una vez que tenemos seteado, cuando llama esta función, el getPokemon llama esta función automáticamente. Entonces, ya setea todo eso en nuestra variable global. Entonces, esta variable global la podemos usar aquí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Creamos con esta nueva URL, que sería la nueva URL, vamos a llamar a los Pokémon también, a la función principal de getPokemon. Primero probamos con el next y aquí va a ser next URL y listo. Entonces esto ya debería estar funcionando. La nueva URL se lo pasamos a getPokemon y esto hace otra vez la consulta y otra vez repinta todo. Entonces aquí podemos ver que está tabla por 40 y aquí vamos a hacer no. Le vamos a dar al next y ya nos imprime la siguiente página, ¿no? Y aquí ya podemos ver que nos devuelve el acumulativo. El actual sería de 40. Aquí tenemos el actual que es de 0. Aquí tenemos que el actual es de 0. O sea, aquí no nos muestra el actual. Solo nos dice la siguiente página es de 40, que sería esta. Y aquí la siguiente que es de 80. Y la anterior es de 0. Entonces aquí ya tenemos esos dos links que se van seteando. Entonces aquí ya tengo también este link que es el previous. Si le doy a next, ya no. Aquí no tenemos todavía el código. Entonces podemos agregar aquí. Lo mismo, llamamos aquí prep, pero con el otro link. Y listo. Otra vez le damos a next. Nos damos los dos links. Ahora tenemos aquí que ya se ha guardado el previous. Le damos a previous y listo. Entonces, eso sería la paginación básica que nos ofrece el API de PokeAPI. Pero ahora nosotros vamos a agregar las opciones de la paginación por números. Entonces, para esa parte, lo que vamos a hacer es, usando este número, que sería el count, y la paginación, vamos a dividir. Por ejemplo, vamos a dividir los 1154 Pokémon dividido entre 40. Entonces, ¿cuántos debería haber? 1154. 1154. Entonces, esto lo dividimos por la paginación, que sería 40. Entonces, esto nos daría 54 dividido entre 40. Entonces, esto nos devolvería 28. Entonces, tendría que haber 28 páginas. Entonces, así sucesivamente vamos a dividir por 80 y por 60, ¿no? Para hacer ese cálculo nosotros y ver cuántas páginas nos devuelven. En este caso sería por 80 básicamente la mitad, que sería 14 páginas. Y por 60, entonces vamos a decir 54. Dividido entre 60, nos devolverían 19 páginas. Entonces aquí nos devolverían 19 páginas y aquí 14. Entonces vamos a hacer este cálculo para poder iterar esa cantidad de números. Una vez que ya hemos entendido esa parte, vamos a ir aquí. Listo. Entonces también necesitamos setear esa variable que sería el count. Entonces aquí vamos a poner let count va a ser igual a 0. Y también vamos a usar la variable que sería let per page, que sería por página, ¿no? Per page, y le vamos a dar como valor inicial 40. Entonces una vez que tenemos estos dos, también vamos a empezar a setear esto. Esto lo tenemos que setear aquí debajo también. Count, lo pegamos y va a ser igual a response. Punto. Ya hemos visto que este count también se llama count. Copiar y lo pegamos aquí. Listo. Entonces nosotros vamos a crear otra función que va a ser otra función addNumbers que no recibe nada. Entonces vamos a crear la función addNumbers aquí debajo, que va a ser const addNumbers. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el addNumbers? En addNumbers nos vamos a crear otra variable que va a ser const page, y este page va a ser igual a count, o sea, al total de nuestros Pokémon dividido entre per page. ¿No ve? A ver, esto lo hemos creado mal. Tenemos el per page, que es el valor inicial 40, y el count se tendría que setear una vez que entra aquí. Una vez que entra el getPokemon, tendría que setearse con la cantidad de Pokémon. Entonces, aquí ya tenemos la cantidad de Pokémon y el per page. Entonces, dividimos. Ya tenemos aquí el número de iteraciones que tenemos que hacer. Entonces, para eso vamos a usar aquí un for. Usamos el for y aquí lo vamos a poner solamente como i. Y cambiamos. En vez de esto, vamos a poner el page. El page, listo. Le damos aquí el page y ahora aquí va a iterar esto la cantidad de que nos salga. Si son 18, como hemos hecho aquí la prueba. Si es que son 28, 14, 19 páginas. Perfecto. Entonces ahora vamos a borrar esta parte. Aquí vamos a crear un elemento de tipo span. Creamos un let number igual a document.createElement. document.createElement y le pasamos como parámetro el elemento. En este caso queremos un span. Listo. Una vez que tenemos el span, ahora aquí podemos hacer la prueba de ASNumber. Podemos ponerle un punto innerHTML igual al índice, que sería al i. Y ahora este number podemos agregarlo como hijo a numbers, ¿no? Tenemos un selector de eso que se llama numbers, que se llama navigation, ¿no? Entonces navigation vamos a hacer lo mismo que el anterior, un appendChild, y le pasamos como parámetro el number. Ahora vamos a revisar. Ya podemos ver que tenemos los números, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de 0 a 28. Y si cambiamos aquí,
ahí, lo mismo, ¿no? Creando lo mismo. Aquí podemos ver que está duplicando. Aquí ves son 28 páginas y otra vez otras 28 páginas. Lo que pasa es que aquí al change page, este value no estamos seteando a lo nuevo. Entonces debería cambiar este per page. Si hemos cambiado el número de ítems que queremos por página, entonces aquí debería cambiarse este valor. Entonces ponemos aquí en value. Entonces, si hemos puesto aquí el nuevo value, entonces ya va a tener este per page, va a tener otro valor. Y al momento de repintar los números, hacer la división, ya va a ser a menor cantidad. Aquí refrescamos y entonces aquí le podemos dar a una paginación de 60. Podemos ver que aquí están los 28 primeros listados y después ya nos muestra solo las 19 páginas. Pero esto es lo mismo, tenemos que limpiar previamente. Entonces para eso nos creamos otra función como esta, que se llama clear container. En este caso vamos a crear clear navigation. Entonces ahora este clear navigation lo vamos a llamar antes de pintar cada número, ¿no? Sí, antes de pintar los números aquí y listo. Entonces esto debería estar funcionando. Aquí tenemos y si le damos a por 60, ya, no está funcionando. Ya, es que estamos haciendo mal. Tenemos que llamar aquí a navigation. Listo, guardamos. Aquí vamos a optar por 60, ya son menos páginas, y por 80 menos páginas. Listo, entonces eso ya estaría funcionando, pero ahora, eso tiene que ser cliqueables, ¿no? Cada elemento tiene que ser un botón. Entonces para eso, nos vamos aquí, donde estuvimos agregando los numbers, aquí. Ahora, nos vamos a crear aquí otra variable que va a ser const numLink. Ese numLink lo que va a hacer es igual a un template strings. Aquí nos podemos copiar, por ejemplo, un botón. Por ejemplo, este botón, lo pegamos aquí. Entonces aquí no vamos a usar todavía nada en un clic y solamente el valor. Entonces en este valor vamos a poner el índice, que sería el i. Y recién este botón, lo que vamos a agregar en vez del índice, vamos a agregar el botón a este span. Entonces estamos agregando el span al botón. Vamos a probar qué tal se ve. Y aquí ya podemos ver que los estilos, ¿no? Aquí ya está con estilos, por eso no se ve como botones. Todos estos estilos que le hemos puesto se deberían ver así, ¿no? Los botones simplemente. Con el cual que cada botón aquí tiene un clic, pero en este caso no, todavía no hemos hecho un clic. Ahora vamos a probar, digamos, si ya está funcionando. Entonces, ahora lo que vamos a agregar es ese un clic. Necesitamos que eso sea dinámico, que podamos navegar. Entonces en esos clics vamos a llamar a otra función que va a ser action num. Entonces va a ser action num y lo vamos a pasar como parámetro el índice también. Entonces esta función no la tenemos que crear, lo vamos a crear aquí debajo. Va a ser const. Esto recibe un índice, va a ser un index, que va a ser cuando se presione en un número. Lo que vamos a hacer es crear otra vez otra URL y llamar a getPokemon. New URL va a ser igual a que somos template strings, vamos a usar la palabra, aquí vamos a usar el símbolo del dólar y aquí vamos a usar nuestra constante, que sería PokeURL. A partir de esto vamos a concatenar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? Aquí lo que vamos a usar es el offset. Entonces necesitamos cambiar el offset. Si le enviamos aquí que es la carga inicial, estamos iniciando, esta es la página inicial 0. Entonces aquí le ponemos por ejemplo un offset de 40 y guardamos y aquí podemos ver que nos muestra la siguiente página y aquí nos muestra el acumulativo, ¿no? Ya nos muestra el offset, el siguiente que sería de 80 y el anterior de 0. Entonces el anterior es la página inicial, entonces esto sería la página 2 en realidad. Aquí está empezando del 0, entonces eso también vamos a arreglar para que no empiece del 0. Simplemente aquí le vamos a agregar un más 1. Listo, entonces aquí ya estaría empezando por el 1. Perfecto, entonces por ejemplo, aquí le hemos hardcodeado como offset 40, entonces nos devuelve la página 2. Entonces, si aquí seguimos, por ejemplo, le ponemos 80, aquí podemos ver que ya nos muestra la siguiente página, ¿no? Con diferentes Pokémon. Entonces, lo que tenemos que modificar aquí es esa parte, ¿no? El offset. Lo que vamos a hacer es, vamos a explicar un poco aquí. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos el índice, ¿no? Nos llega un índice de 1, vamos a multiplicar por el atributo que sería por página. Es decir, por página es 40, entonces el offset aquí va a ser 40 solamente. Solamente va a ser 40. Si nos llega si clicamos en el número 3, por ejemplo, le multiplicamos por 40 también. ¿Y esto cuánto nos devolvería? Entonces, para el offset sería 120. Entonces sería un offset de 120. Si el offset es de 120, que hacemos la prueba, por ejemplo, ponemos 120. Entonces aquí nos vuelve otra página, que sería página 3, donde nos vuelve los Pokémon de esa página. Entonces aquí podemos ver que la siguiente sería 160, la actual es 120 y la anterior es 80. Vamos a hacer esa lógica aquí. Al crear el nuevo URL, ¿no? En el offset vamos a borrar y vamos a crear el símbolo de dólar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el índice, que sería el index por el per page, ¿no? Por el per page. También tendría que ser esto dinámico, ¿no? El límite sería de acuerdo, tendría que ser de acuerdo a esto, al per page o por página, ¿no? Listo, entonces eso ya sería la nueva URL, ¿no? Aquí estamos multiplicando, ¿no? Si por ejemplo nos devuelve un índice de 10, le ha dado clic en el número 10, multiplicamos por página, damos por 40, sería 400. Entonces el offset de 400. Entonces, aquí es como si enviaríamos con 400 y ya tendríamos otra URL. Entonces, esa nueva URL la vamos a llamar aquí a getPokemon también. Le vamos a llamar aquí a getPokemon y le pasamos la nueva URL. New URL. Entonces, vamos a probar este action. Pues si revisamos los elementos, por aquí nos vamos al 11, podemos ver que tiene una action de 10. Ya hemos visto que visualmente lo hemos aumentado, ¿no? Porque empieza desde el 0. Entonces cada ítem tiene aquí su onClick con el número, con el ítem menor al actual 10, entonces tiene una action de 9. Entonces ahora vamos a ver
si por ejemplo llamamos al número 5 y ya podemos ver que nos ha cargado. Estamos con una paginación de 40, aquí nos carga 40 elementos, pero aquí nos devuelve dos links, uno de sería el 200, entonces este sería el actual de 160 y el anterior de 120. Perfecto, entonces ya estaría funcionando. Ahora vamos a probar por ejemplo con 80, entonces aquí le damos a la página 2 y listo, ¿no? Aquí le damos la página 2 con también su offset, ¿no? Su offset está funcionando bien, es 160. Pues como ya está funcionando la paginación, si damos por ejemplo a la última página, aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces aquí por ejemplo no muestra los Pokémon, o sea, los Pokémon más raros que hay al final de las páginas no tienen imagen, por lo tanto no muestra y nos sale este warning. Entonces esa parte lo vamos a arreglar porque aquí ya tenemos una imagen que vamos a usarla por defecto, que sería el default. Entonces para eso lo que vamos a hacer es en esa parte donde sacamos la imagen, nos vamos a crear otra constante que va a ser const new image y vamos a preguntar si imagen existe, entonces quiero que me devuelvas solamente imagen, pero si no existe, quiero que me devuelvas esa dirección de la imagen. Entonces está en images / default.png. Si no, que quiero que me devuelvas este path. Entonces vamos a copiar esto directamente aquí en vez de new image, lo guardamos y aquí ya estaría, ¿no? Ahora vamos a intentar ir a la última página, que sería la 29. Y ya podemos ver que aquí las imágenes, los Pokémon que no tienen imagen nos devuelve esta esfera, ¿no? Y listo, ya podemos ver que está funcionando. Pero ahora el último problemita que tenemos es que no se muestra este focus, ¿no? Al hacer aquí hover nos muestra un border, que tiene un border radius. Y ahorita no sabemos en qué página estamos. Si vamos al 2, empezamos a navegar, no sabemos en qué página estamos. Esa parte es muy importante para la experiencia del usuario. Entonces vamos a intentar agregar eso. Al crear aquí el span y dentro del span lo que metemos es el button. Antes de esto vamos a intentar agregar una clase específica para cada ítem o para cada número. Entonces lo que vamos a hacer es al number, a este number vamos a poner .classlist.add. Entonces aquí vamos a agregar otra clase, la clase que va a ser element guión, y ahora aquí va a ser una clase dinámica. Vamos a usar símbolo de dólar, llaves, y aquí vamos a poner el índice. Aquí lo que estamos haciendo es, con el índice estamos creando clases específicas para cada elemento. Si guardamos, entonces al iterar, aquí podemos ver, por ejemplo, que cada span ya tiene su propia clase. Por ejemplo, elemento 0, elemento 1. Entonces, con eso vamos a poder agregar otra clase aquí para que se vea este border. Vamos a volver al código. Después de que itera todos los números, vamos a llamar aquí a la función, la cual va a agregar esa otra clase, esa clase externa. Entonces, esa clase se va a llamar addFocus class. Entonces, esto no va a recibir nada. Listo. Entonces, ahora creamos la función. Va a ser const. Ahora, ¿qué va a hacer esta función? Ahora, esta addFocus lo que va a hacer es, vamos a seleccionar el elemento. Const expand, esto va a ser igual a document.querySelector. Entonces vamos a seleccionar el elemento. Aquí le vamos a pasar el selector, ¿no? El nombre de la clase. Aquí el nombre de la clase es element guión. Aquí vamos a tener que usar otra variable, ¿no? Es que vamos a poner, esto debería estar entre comillas. Vamos a usar el current page. Entonces vamos a crearnos esta variable aquí arriba. Let current page igual valor inicial 0. Entonces lo vamos a poner como 0. Y aquí ya tendríamos esto, ¿no? Aquí estamos haciendo un selector de la página actual, supuestamente. Ahorita esa current page todavía no se está actualizando, pero vamos a ver cómo actualizarlo. Entonces ya tenemos el current page y este elemento, que sería el span, vamos a ponerle .classlist.add y le pasamos el nombre de la clase, que sería current. Entonces, esta clase ya lo tenemos aquí en nuestros estilos. Aquí tenemos el current. Si tiene la clase current y dentro del button, entonces agrega automáticamente este box shadow, que sería el border, y aquí un border radius. Entonces, esa sería esta parte. Si guardamos, entonces ahí ya va a llamar esta función. Entonces, aquí podemos ver que automáticamente llama a esta, ¿no? Al selector que tiene el 0, o sea, el inicial. Sería por ejemplo, este elemento, el span, tiene la clase current. Pero si le damos al siguiente, no se mueve esta clase current. Se sigue manteniendo como en el primer elemento. Entonces tenemos que arreglar esa parte, ¿no? Entonces aquí lo más importante es recuperar este current page. ¿Cómo vamos a recuperar este current page? En nuestra función principal getPokemons, vamos a hacer una función aquí. Vamos a recuperar el offset. El offset es el acumulativo. Entonces, por ejemplo, si hemos navegado a la página 3, digamos, con 120, entonces el offset es de 120. Lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a dividir entre el per page. Si, digamos, el atributo por página era de 40, entonces si dividimos aquí, esto va a ser igual a 3. Estamos haciendo lo contrario a esto. Entonces, de esta forma, vamos a recuperar el índice. Entonces aquí ya tenemos el índice 3, el cual por ejemplo, con este número, vamos a poder agregar esta clase. Aquí vamos a poner un log de URL. Si guardamos, aquí ya podemos ver que nos imprime esta URL, que sería la actual, ¿no? Offset de 0 y aquí de 40. Entonces en este caso va a dividir el offset, que sería 0 dividido entre 1, entonces daría 0. Lo que vamos a hacer es, de este params, vamos a sacar el offset. Nos tiramos una variable que va a ser let params, va a ser igual a un objeto. Vamos a usar aquí la clase URL search params y aquí le vamos a pasar, por ejemplo, esta parte de los params solamente, pero aquí tenemos un offset y un limit. Entonces aquí le pasamos aquí en una cadena. Si queremos que recupere de esto el offset, aquí vamos a poner un log primero para ver, y ahora aquí vamos a usar params.get
.get y le pasamos como parámetro un string, ¿no? En este caso, un string de el offset. Copiamos y aquí ya podemos ver que nos ha devuelto un 40. Y nos sigue devolviendo un 40 porque esto está hardcodeado, no está dinámico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar esto? A nuestra URL le vamos a hacer un split. ¿Un split de qué? Un split por el signo de interrogación. Le pasamos esto como cadena y aquí podemos ver que nuestra URL, el signo de interrogación es lo que separa de los params y de la URL base. Lo dividimos a partir del signo de interrogación y aquí se divide en dos arreglos. Uno el anterior al URL y otro de los params. Entonces nosotros queremos la segunda posición, que sería la posición 1. La anterior sería la 0. Entonces queremos pasado esto, ahora vamos a verificar aquí. Ya podemos ver que nos devuelve el offset de 0, porque es la página inicial. Que si cambiamos nos devuelve 40, que si cambiamos nos devuelve 40 y si seguimos navegando nos devuelve el acumulativo 80. Entonces ahora este número, que sería el 120, lo vamos a dividir por página. ¿Cuántos tenemos por página? 40. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí, setear directamente en el current, en el atributo que hemos creado, current params, va a ser igual a todo esto, al offset, va a ser al offset dividido entre prepage. Y listo. De esta forma ya estaríamos seteando en este atributo current, el cual lo estamos usando para agregar esta clase, ¿no? Para seleccionar el elemento específico y agregarle a esta clase. Entonces, si guardamos, ya podemos ver que ya ha aparecido esto. Entonces, si vamos navegando, y ya podemos ver que se mueve, ¿no? Ya podemos ver que se va seleccionando en qué página estamos. Si le damos directamente a la página 20, ya podemos ver que carga la 20 directamente. Entonces, esto podemos hacer la prueba con 80. Ya se mueve en la página 2, listo. Entonces, eso sería la última funcionalidad que hemos agregado. Y ya estaría funcionando como queremos, ¿no? Ya hemos visto cómo hacer la paginación, cómo agregar estos números, también esta parte que es el por página, solamente con el API. Esto sería todo por este video. Dejaré el código de GitHub en la descripción y también el link de la demo. Y si te ha gustado, dale like.